Capítulo 19 de ahí mismo, versículo 16. Aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir al Eterno, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo en un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Eterno a Moisés, y la cumbre del monte a Moisés, de la cumbre del monte, y Moisés subió. Están aquí en el monte del Sinaí, antes de recibir, vamos a decir, las tablas, los mandamientos. Dice que el Eterno descendió en una nube, espesas nubes, humo, fuego, relámpago, así como esta, más o menos así se miraría, truenos y de ahí le hablaba una voz a Moshe y a todo el pueblo. Entonces, discúlpeme, es que aquí tengo un cartito aquí. Se yo vine acá, pero bueno, cálmate, Kiri, vete para allá. Ya salió hasta en el video el Kiri. Entonces, bueno, entonces quiero que entiendas que la nube es como un simbolismo o como una manifestación, o el simbolismo es como una manifestación de la presencia de Dios, del Eterno. Muchas veces nos vamos a encontrar con estos. Entonces, Dios en una nube, Dios estaba en una nube, Dios hablando por medio de una nube o a través de una nube, ocultándose tras una nube. Entonces, es una manera como ellos explican. Entonces, queremos mirar todos estos conceptos para poder encajarlos o poder, a través de estas interpretaciones o de estos simbolismos o de maneras que ellos miraban, poder encajar el mensaje de Yeshua, porque, volvemos a repetir, porque él es un profeta, él es un hombre, es un judío profético, profeta del corte de los profetas del Antiguo Testamento, como se le conoce. Entonces, usa el lenguaje similar, no va a cambiar. Y entonces vamos a mirar. ¿Por qué explico esto? Porque si la cristiandad estudiara esto, no hubiera necesidad de explicarlo. Es más, no existiera la idea de la segunda venida. Así de fácil. La evidencia de que no estudian es porque estamos tratando de explicar esto. Ahora vamos a mirar. Mírate. Como, o sea, y es que esto es sabroso. Esto es sabroso. Porque ya miramos que era un simbolismo como la presencia de Dios. Pero aún el pueblo hebreo, entre sus reflexiones, y mayormente los profetas y en los salmos encontramos esto. Nomás tomé como 3 ejemplos, en donde los profetas y el salmista hace alusión en una reflexión cuando está narrando parte de su pasado del pueblo en forma de reflexión, y hace mención de la nube y afirma la expresión que acabamos de mirar, las expresiones de Dios en una nube o a través de una nube, pero en forma de una meditación, en una forma de reflexión de lo que ellos habían ocurrido, de lo que ellos habían pasado en el desierto, de lo que ellos habían pasado, sus experiencias pasadas, pero las narran en forma reflexiva, pero sin dejar atrás y sin dejar fuera la expresión del Eterno en una nube. Es eso lo que vamos a mirar. Mira, acompáñame al libro de Nehemías. Mira, y para más fácil voy a usar esta. Ok. Vamos a buscar Nehemías capítulo 9, versículo 12 y 19. Capítulo 9. Mira el versículo 12. Mira la reflexión que está haciendo el profeta Nehemías. Mira,
Vamos desde el versículo 6 para que te des cuenta en forma de reflexión. Mira lo que está hablando. Tú solo eres el Eterno, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Eterno, el Dios, el Elohim que escogiste, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste por nombre a Abraham y hallaste fiel su corazón. Delante de ti hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jergueseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos los siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. A sus seguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Escúchame, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos y leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Fíjate, Nehemías está haciendo una reflexión. Y en el libro de Nehemías, te puedes imaginar en las futuras generaciones, cuando están leyendo esta reflexión del concepto que tenían del Eterno, recordando las hazañas de Moshe, cómo lo sacó del desierto, y le empieza a decir, y les recuerda en nube, fíjate cómo les dice, el 12, con columna de nube los guiaste, o sea, afirmando, sí, usaste una nube para poder manifestar que tu presencia o que tu manifestación iba en esa nube. O sea, nube, en un método de interpretación puede ser nube, en circunstancias puede ser igual a la manifestación del poder de Dios. Dios no cabe en una nube. No lo puede hacer chiquito con la nube. No, Señor. Pero sí podemos entender que Dios tiene el poder sobre los elementos creados, y que a esta nube, a ejercer a la orden de Hashem este movimiento de guiarlos, era el mismo Eterno representando en una nube la presencia, no el Eterno mismo, sino que la manifestación del poder de Dios a través de esa nube. Fíjate, en modo reflexivo lo están haciendo también ellos. Mírame, acompáñame a otro, Salmo 78:4. Fíjate, Salmo 78, versículo, ahí te va del 1 al 4. Perdón, es el 14. Ok, desde el 9, para entrar al contexto. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto del Eterno, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les habías mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. 14. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Mira el salmista, en un cántico está hablando que el Eterno les guió de día con una nube. O sea, te fijas, el concepto ya va, cómo se va perfeccionando, cómo se va, pero la idea sigue siendo la misma. El Eterno en una nube, montado en una nube, a través de una nube, los guiaste, les guió de día con nube.
O sea, le atribuyen al Eterno que usó una nube, que estaba en una nube, que miró desde la nube. Esos son conceptos que ellos entienden. Y estos conceptos que estamos mirando, que ellos entendían, te digo una cosa: Yeshua y sus discípulos tenían el mismo concepto y el mismo entendimiento. Entonces, Yeshua, tenemos que tener cuidado cuando Yeshua dice de nubes. ¿En qué manera está usando o qué es lo que está tratando de decir cuando dice eso? Si tú crees que es literal una nube, hasta ahorita estamos mirando todo esto. Son expresiones y no es literal. Porque sí, literal era una nube, que lo están mirando, pero lo que representaba era otra cosa. Mira, Salmo 99:7. No, y permítanme, digo, me estoy alargando, pero no se preocupen. Esto se corta y seguimos. Salmo 99:7. Mira lo que dice desde el 1. El Eterno reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. El Eterno en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad al Eterno nuestro Dios y postraos ante él, y postraos ante él, estrado de sus, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Y dice Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, Samuel entre los que invocan su nombre. Invocaban al Eterno y él les respondía. 7. Escúchame, por favor. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. O sea, en columna de nube hablaba con ellos, con Moisés, Aarón y Samuel. ¿Estás entendiendo? Por eso te digo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de interpretación, porque si lo agarramos nosotros literal, vamos a decir que Dios estaba en una nube literal, cuando te digo que Dios no tiene cuernos. Sigamos. Salmo 105:39. Fíjate. Salmo 105:19. Todo esto se forma, te fijas, en forma de reflexión, reflexionando, pero aún en sus reflexiones reconocían que a través de la nube el Eterno la usaba para manifestarse, para hablar. Allí lo dice el Salmo. Mira lo que dice el Salmo 105:39. Te lo quiero leer de más abajo, pero no. Bueno, sí. Mira, ahí te va. Desde el 23. Fíjate, me fui un poquito atrás, pero para que veas la reflexión. Es que es muy bonito esto, cuando entendemos este lenguaje y miramos cómo ellos plasmaban y cómo reflexionaban de las grandezas del Eterno, engrandece hasta tu manera de hablar y comunicarte con él. Mira, dice, después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y Aarón, el cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscureció todo. No fueron rebeldes a su palabra,
Volvió sus aguas en sangre y mató a sus peces. Su tierra produjo ranas hasta la cámara de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y el pulgón sin número, y comieron todas sus hierbas de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar de noche. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. ¿Quién extendió? El Eterno. Entonces, lo que la nube representaba era la protección del Eterno. En simbolismo para ellos era: el Eterno nos va guiando, nos está protegiendo sobre una nube para que el sol en el desierto no nos queme. Mira, hace rato, hoy en este día, hace rato, mi esposa y yo fuimos a comer a un lugar. Íbamos en el freeway, en la carretera, pues. Y estaba el sol, pero bien mortal, pero machín, estaba quemando. Se sentía, yo con el aire acondicionado, y se sentía el calor. O sea, lo caliente de la carretera, o sea, traspasaba. Se sentía caliente. Íbamos por la carretera. En eso, de repente, o sea, íbamos así, pasó, o sea, o pasamos entre una sombra, porque había una nube, no muy grande, esta nube es una grandísima, era una nube redondita en forma así como de borreguito, pero más o menos mediana, que nos tapaba el sol. O sea, en ese momento, la sombra. Inmediatamente se sintió el cambio de temperatura, bajó, se sintió así. Yo volteé con mi esposa y le dije: ¿te fijas ese cambio? ¿Cómo bajó la temperatura de lo caliente bien fresco? Y me dice: sí. Le dije: todo esto, lo que protege una nube del sol, le dije, y esa es la función de los árboles, que dan sombra, es lo que mantiene fresca y baja la temperatura de la tierra. Y de ahí empezamos a hablar otras cosas. Pero quería decirte de esta onda, de que como el Eterno, para ellos, este cambio, van en el desierto, escúchame. En el desierto no hay sombra, hay puras montañas. Entonces, ¿de qué manera proteger a su pueblo con un calor excesivo, fulminante? Entonces, para ellos, mirar una nube así como estas, que te cubría, lo único que puedan decir: gracias, Dios, yo sé que eres tú. Es eso. ¿Qué nos pasa hoy en día? Cuando te hacen un problema y no sabes qué hacer, y de repente viene la solución, no la esperabas. ¿Qué es lo que volteas primero? Ay, gracias, Dios. Tú sabías que necesitaba eso. Gracias, Dios. Ya, ¿Dios estaba en un paquete de comida? No. O sea, Dios, o sea, pero uno entiende, pero ¿de qué manera explicar y transmitir esa experiencia a un pueblo en el Medio Oriente hace más de 3,000 años? Si no es con estas expresiones. Entonces, si nosotros caemos cuando leemos esto, que Dios es una nube, pues estamos mal. Ay, Señor. Es que quería decir pero no sé. Lo voy a usar, nada más porque a ver si no me alargo aquí otra vez, pero ese es el asunto. Corintios, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 y 2. Mira lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos anduvieron. Escúchame, Pablo o Rab Shaul, mandando una carta a la comunidad en Corinto, Grecia, en Corinto. Escúchame,
una comunidad en Corinto. Fíjate a quién va dirigida. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube. Nuestros hace partícipe a ellos. Entonces, no les puede decir nuestros padres a los gentiles. Porque los gentiles no son, o sea, escúchame, por eso te estoy diciendo, son cosas que no nos enseñaron. Pablo está mandando una carta a Corinto, a una comunidad, cuando dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, tú lo puedes mirar de dos maneras. Puedes decir, Pablo como primera persona diciendo nuestros padres, haciéndose él con su pueblo, nuestros padres, no ustedes, nuestros, de nosotros de posesión, no sus padres, no, ustedes no. O puede decir nuestros padres, haciendo alusión de que entre ellos había descendientes judíos o de las tribus perdidas de Israel que estaban que se habían gentilizado, que estaban regresando al judaísmo, no, que estaban regresando a la Torá, al mandamiento, como ovejas perdidas. Para eso vino el pastor, y estaban regresando y estaban volviendo a conectarse a la fuente, y Pablo les hace una reflexión. Escúchame, mira la reflexión de Pablo, de Rab Shaul. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, de nosotros, la comunidad, o sea, quiere decir que allí había descendientes de los padres, o sea, estos o eran judíos que se habían gentilizado, pero es muy raro el gentil que se gentilice, a menos que sean los que les llamaban los judíos los griegos, que eran judíos, pero los helénicos. También puede ser eso. No vamos a entrar a profundizar, pero es, como dice López Obrador, es interesantísimo este tema también. Pablo a quienes hablaba. Pero no me quiero complicar, no es el tema. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Dice, y todos bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo, el Mesías. Pero de los más de ellos no se agradó el Eterno, por lo cual quedaron postrados en el desierto, en el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos fueron. Mira la reflexión que están diciendo, lo que Pablo, lo que Rab Shaul está diciendo a ellos. Mira, hermanos, acuérdense de la experiencia de nuestros padres. ¿Cómo vamos a ver la experiencia de nuestros padres? Porque está plasmada en la Torá, en el libro de Éxodo. Todos ellos estaban en el desierto. El Eterno lo saca, lo que venimos hablando. Lo sacó por medio de una nube. Todos ellos caminaron bajo la nube, que era Dios. O sea, todos caminaban bajo Dios. Pero de todos ellos no se agradó el Eterno. ¿Por qué? Porque muchos hicieron idolatría. ¿Qué pasó con el becerro? Muchos de ellos codiciaron. ¿Qué pasó con Coré y la rebelión? Codiciaron el puesto de esto. Y todos ellos postraron, quedaron postrados. Es lo que dice. Ni alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Escúchame, Pablo hablando en esa época a esta comunidad, le dice a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines del siglo. ¿Quién estaba esperando el fin de los siglos? ¿Cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuándo será tu venida y el fin del siglo? ¿Cuándo estaba esperando Pablo el fin del siglo? ¿O crees que Pablo también estaba hablando como Jesús a esa iglesia, pero esa es para nosotros? En todos lados te voy a reventar. De todos lados, en la carta que tú me pongas, en el texto que tú me pongas, está por donde quiera escrito que ellos esperaban un evento para ese día. Y a eso ellos le llaman el fin del siglo, el día del Señor,
el día del juicio, el día de la venida de las nubes. Hazle como quieras. Por todos lados están las señales. Pero ese texto, todo el líder, mira, yo escuché, no voy a mentir, porque no te puedo decir la cantidad exacta fueron 5 o 6 veces. Pero no tienes idea de cuántas predicaciones o a cuántos pastores no escuché predicar de memoria este versículo. Acuérdense, hermano, como está escrito, que esas cosas le acontecieron a ellos como ejemplo para nosotros, para los que hemos alcanzado los fines, el fin de los siglos. Pues toda la gente abajo se queda. El fin de los siglos estamos nosotros, porque Pablo está hablando de nosotros. Pablo empieza diciendo, acuérdense, hermanos, que nuestros padres, o sea, tú ni padres tienes. O sea, ¿de qué manera? Yo te trato de exponer las malas interpretaciones, las malas formas o las malas maneras como liderazgo está enseñando al pueblo, y que el pueblo está creando una realidad que no es verdad y están viviendo una realidad que no existe. Por eso se dice que el cristianismo vive en una burbuja, en una realidad ficticia, no existe. Por eso no pueden operar en la vida real. Tienen su movimiento, su forma de vivir, todo se concreta a una estructura que es dentro de un lugar, con un grupo, bajo 4 o 5 paredes, 4 paredes y un techo. Y si te sales de ese formato, si te sales de esa estructura, te perdiste. Ya no eres parte del grupo. Vete, pecador, no te queremos aquí. Y inmediatamente no le hablan a él porque se fue. Es un traidor. No, él está predicando herejías. Es un judío ultraortodoxo. Toma mucha agua, no le hagan caso. Todo nomás porque estoy tratando de ayudarles a que miren con raciocinio, que usen lo que Dios nos dio acá como la masa encefálica, lo que es el cerebro, que lo usemos, que pensemos, que cuestionemos, que preguntemos. ¿Y eso ofende? Pues seguiré ofendiendo. De verdad. Ahora vamos a mirarlo en el tabernáculo, cómo se manifestó ahora en una estructura que es el tabernáculo o el Mizcán. Acompáñame a Éxodo, volvemos a Éxodo, capítulo 3, el 9 al 10. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza? Bueno, aquí me equivoqué. En el tabernáculo, sí me equivoqué, creo que era, me equivoqué, perdónenme, este no era. Es el capítulo 40, Éxodo 40, perdón, leí otro que no era. De ahí mismo Éxodo capítulo 40. A ver, ¿dónde estoy? Éxodo, capítulo 40, del 34 al 38. Mira lo que dice. Del 32, y cuando entraba en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaba al altar, se lavaban como el Eterno había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo. El altar es cuando está armando el tabernáculo Moisés. Y entonces dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo. Fíjate el 34, ¿cómo empieza? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Eterno
llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Eterno lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube del Eterno estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Te das cuenta? Escúchame. O sea, acaban de armar el tabernáculo, desciende una nube llena. O sea, ¿qué representaba la nube? Escúchame. La Shekinah representaba la presencia, la manifestación de Dios. Fíjate cómo ellos, cuando vean nubes, o sea, quiero que vayas entendiendo, porque para nosotros una nube es una nube. ¿Me entiendes? Una nube, para nosotros bueno, estoy tratando, ahorita me estoy hablando, estoy tratando de encontrar en el lado occidente de este mundo, del continente americano, de nuestro concepto latino, de habla español, que nosotros qué asemejamos con las nubes. Nosotros no tenemos el concepto que Dios puede hablarnos en una nube. No está en nuestra cultura. Nosotros lo máximo que podemos hacer es acostarnos mirando al techo y encontrar figuritas en las nubes. Aira, ahí se ve como una mano. Aira, ahí se ve un perrito, así que le está haciendo un caballo. Pero en la mente hebrea, en la mente del Medio Oriente, el antiguo, o sea, las nubes tenían simbolismo, tenían un significado, una interpretación, algo que te apuntaba a una deidad, o que era un elemento de una deidad que se manifestaba. Entonces, te estoy hablando de todos los versículos, la Biblia está llena de esto. Y nosotros no sabemos esto. Tú dices, yo eso me lo sabía, hermano. Bueno, si lo sabías, ¿por qué cuando Jesús habla de una vida en nubes, tú piensas que es literal? ¿Te das cuenta? No, es que ahí sí. Mira, Levítico, acompáñame a Levítico, capítulo 16:2, el 16:2. Rápido, del 1 al 2. Habló el Eterno a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de él, del Eterno, y murieron. Y el Eterno dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo, detrás del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, para ellos, una nube en el tabernáculo, que representa Dios, pero Dios no es una nube. Es una manifestación. Entonces, cuando Yeshua dice, en las nubes, ¿tú qué te imaginas? ¿Literal? Estoy hablando del concepto judío que ellos tienen. Te vengo leyendo todo eso y te vengo recalcando que Jesús es judío, Yeshua es judío, y con los que está hablando son judíos, y que es una conversación entre ellos, no entre los mexicanos y un judío hablándoles a todos los hispanos de Estados Unidos acá. No está hablando eso. ¿Quién te dijo? Te enseñaron así, pero no es cierto.